Ya lo hacía la maestra Ana Lilia Arias en la presentación del Día Internacional de la Corrección. El propósito de este día o de esta celebración es reflexionar sobre el carácter político de la actividad de corrección de estilo particularmente, pero editorial y de redacción que reviste esta profesión. Entonces, por ello, pues quisimos convocar a nuestros participantes de la mesa de hoy para que nos compartan su experiencia precisamente en ese momento político álgido de nuestro país y del mundo, donde se gestaban ideas y reflexiones de cambio para muchos otros contextos económicos, políticos, culturales, y cómo es que en ese momento cada uno desde su trinchera, desde diferentes actividades, vivieron ese cambio, ya sea, como lo hemos comentado ahora, en las redacciones e impulsando publicaciones, quizás a veces al margen del movimiento oficial o de reacciones más institucionales, y cómo es que esa participación en el campo de las ideas pues se convierte siempre en una participación política que incide en cambios de más alto nivel y de más amplio espectro. Para ello pues quisiera cederle la palabra a la maestra Magdalena, que nos comente por favor su experiencia y nos dé un texto que trae preparado. No traigo texto, no son más que apuntes para recordar, ¿sí? Bueno, por un lado me sorprendió que tuvieran esos datos sobre mí, realmente no sé dónde los investigaron, pero bueno. Lo otro es que también me sorprendió la combinación de la corrección política, porque digamos que pues la corrección de textos es un asunto técnico realmente muy alejado de lo que sería la participación política, pero en principio pues dije, no sé qué es lo que piensan que uno va a desarrollar, pero la realidad, que es muy imaginativa, efectivamente en mi caso ha combinado esos dos aspectos. Diría que en 1968, que habría que señalar, digamos, aunque no sea esa la temática de hoy, que efectivamente el movimiento estudiantil fue un parteaguas en la historia de México, porque modificó completamente la realidad mexicana. En primer lugar, porque descubrió, develó a los ojos de todo mundo el carácter autoritario del Estado, y ese conocimiento, ese mostrar ese rostro del Estado, pues es lo que sigue prevaleciendo hasta hoy. O sea, hasta hoy esa presencia está en nuestra realidad. El otro aspecto por lo que constituye un parteaguas es porque politizó masivamente a la población. Diríamos que antes del movimiento estudiantil de 68, pues la sociedad mexicana aceptaba al Estado como, aunque hiciera críticas, hiciera chistes, etc. Sin embargo, diríamos que en los términos más clásicos de Gramsci, pues disponía de una hegemonía, o sea, de un consenso dentro de la sociedad mexicana. A partir del 68 ese consenso se rompe justamente por la politización masiva que va a representar el 68.
Y un tercer aspecto por el que constituye un parteaguas el movimiento en la historia de México es porque proporcionó militantes para prácticamente todos los sectores y todas las formas. Por un lado, para el movimiento sindical, después del movimiento de 68 se va a dar en los 70 lo que se conoce como insurgencia sindical, justamente por la creación de sindicatos independientes, por una parte, y también de corrientes democráticas dentro de los sindicatos charros. El movimiento también va a dar militantes para el movimiento urbano popular, o sea, para el movimiento de colonos de distintas regiones, no solo de la Ciudad de México, sino también de otras ciudades del país, como Monterrey, como Guadalajara, como Cuernavaca, etc. También va a dar militantes para el movimiento campesino. Muchos de los jóvenes de aquel entonces se van a dirigir a las organizaciones campesinas y van a participar con ellos, y en los 70s diríamos que hay un semillero o una explosión en el campo que en prácticamente todos los estados de la República hay tomas de tierras por los campesinos y por la situación en la que se encontraban. Hoy se encuentra peor, por cierto. Bueno, y también va a dar militantes el movimiento estudiantil para lo que serían después los partidos políticos. O sea, va a conformar el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y ahí se inicia, digamos, una transformación política en el país que bueno, no todos estaremos de acuerdo en esa vía. Ha habido una experiencia bastante desastrosa también de parte de la democracia en México, pero de todos modos hay una transformación a partir justamente del surgimiento de partidos independientes del partido hegemónico, o yo diría del partido prácticamente único que era el PRI. Y también después de la noche de Tlatelolco y después del 10 de junio de 71, pues también un amplio grupo de jóvenes va a elegir la lucha armada y se va a dar en el país la guerrilla urbana y la rural. O sea que hay verdaderamente una explosión, una politización y una participación en política a partir del movimiento estudiantil. Ya en la relación entre la corrección de estilo y la política, mi experiencia efectivamente ha reunido esos dos aspectos. En primer lugar, porque durante el movimiento estudiantil, cuando el ejército toma la ciudad universitaria, pues en ese momento en realidad el Consejo Nacional de Huelga
consigue salir, no es aprendido en esa toma, y en el caso de la Facultad de Economía, donde yo era estudiante, pues el mimeógrafo de la facultad lo llevan a mi casa, y entonces ahí pues por distintos medios nos comunicaban las decisiones del Consejo Nacional de Huelga, y en particular de la Facultad de Economía, de qué era lo que se quería comunicar para el movimiento. Y entonces mi hermana y yo, mi hermana Carmen y yo, redactábamos los volantes que se iban a repartir como propaganda del movimiento, y picábamos los esténciles, porque pues en aquel tiempo no había impresoras, sino que los volantes se tiraban en mimeógrafo, y para eso había que picar los esténciles, o sea que es un papel de cera en donde se marca con la máquina sin cinta, pero se marca el texto, y después eso se reproducía, y ahí en general eran muchachos los que iban a mover la manivela del mimeógrafo para reproducir los volantes, ¿no? Que se repartían después tanto entre los propios estudiantes como en la población en general. Por ejemplo, nos tocó redactar uno de los volantes para llamar al mitin de Tlatelolco. Y los muchachos lo que hicieron con esos volantes fue llevarlos a la reseña cinematográfica, y ahí que se realizaba en el Cine Roble, y ahí desde el segundo piso, desde el mezanín, los tiraban a la luneta, digamos, del cine. Bueno, por supuesto después fue terriblemente trágico justamente el resultado de esos volantes, ¿no? O por lo que se tendrían que enfrentar los muchachos a partir de esa cita. Bueno, el otro aspecto que habría que mencionar es que en general los grandes movimientos políticos en la historia del país, y en particular el movimiento del 68, puede verse como una revolución cultural. O sea, no es solo la transformación política estricta de la realidad mexicana, sino también va a constituir una revolución cultural. Y con esto me refiero tanto a las costumbres, o sea, al trato en general de la gente, como a las transformaciones que se van a dar en la alta cultura, en el quehacer de los intelectuales, que a partir de entonces va a haber un mayor compromiso, no por supuesto de todos los intelectuales, sino de una parte, pero que van a participar de otro modo en la cultura, ¿no? También va a haber en el movimiento, digamos, hubo una participación muy importante tanto de músicos como de artistas gráficos, como de escritores, ¿no? Y
incluso la gráfica del 68 pues constituye toda una expresión realmente importante en la historia de las artes visuales en México, ¿no? También se va a dar, por ejemplo, lo que se caracteriza en general como teatro de guerrillas, o sea, esto de que llegan un grupo de actores en realidad, pero que representan que son personas que empiezan a discutir acerca de la realidad y entonces hacen que lo que sería el público, o sea, los paseantes, los peatones que estén por ahí, empiezan a participar, etcétera, ¿no? O sea, esto se realizó en el movimiento estudiantil, ¿no? Y en especial los volantes y los manifiestos efectivamente necesitaban una corrección de estilo, ¿no? Porque, bueno, pues es evidente, ¿no? Para mí la unión entre la corrección de estilo y la actividad política se dio más claramente en lo que mencionaban, que me sorprendió, de la revista Punto Crítico. La revista, efectivamente, como mencionaba la compañera, es un proyecto que surge de los expresos del 68. O sea, digamos, hay varios de los expresos, pero el motor de ese proyecto va a ser Raúl Álvarez Garín, que había sido, digamos, uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil. Eso que aparece en muy diversos medios, esta importancia de Raúl dentro del movimiento estudiantil, bueno, para decirles algo, por ejemplo, es el de la idea de la manifestación del silencio, que marca un hito realmente en el movimiento, o después dentro de la cárcel él era el representante de los presos estudiantes, bueno, no solo estudiantes, de los presos del 68, porque estaban entre ellos Elide Gortari o José Revueltas, etcétera, que eran profesores y, bueno, Revueltas nunca fue profesor, sino solo intelectual, escritor, uno de los mejores escritores de México. Pero bueno, Raúl era el representante de los presos ante las autoridades carcelarias. O sea, hay un reconocimiento en general de los participantes a esta dirección de Raúl. Y Raúl nos convoca a un conjunto de participantes en el movimiento a conformar la revista Punto Crítico. La revista no era solo una revista, justamente, sino estaba planteada como el proyecto para la formación de una organización política. Y muy al estilo de Iskra, de Lenin, el que aprovechar tanto la redacción, la toma de posiciones que representa una revista, como el reparto de la revista, la venta de la revista y la politización, digamos, que se puede hacer a través de la revista para conformar una organización política. En ese proceso,
El director durante los primeros 6 años de la revista fue